En este video vamos a hacer una pequeña introducción de la materia fisiopatología. Ustedes vienen de cursar la materia fisiología que, tal como lo explica la etimología de la palabra que viene del griego, logo significa conocimiento o estudio y physis naturaleza. Es decir, que la fisiología estudia los procesos naturales que ocurren en los seres vivos. La patología también viene del griego, logia viene o significa estudio y pato significa sufrimiento. Entonces, realiza el estudio de la enfermedad. En realidad, la patología hace bastante hincapié a los cambios estructurales que ocurren en los tejidos y en los órganos en las enfermedades. La fisiopatología estudia las alteraciones de las funciones que se observan en la enfermedad. La fisiología en realidad es una ciencia puente entre ciencias básicas y la clínica médica. Entonces, ustedes van a ver que a lo largo de la cursada van a utilizar una serie de conocimientos que vieron en muchas de las materias que ya cursaron y obviamente la fundamental va a ser todos los conocimientos que adquirieron en fisiología. Un proceso patológico incluye una serie de aspectos que vamos a ir definiendo y que además vamos a utilizar en cada una de las patologías o de las enfermedades que estudiemos durante la cursada. El primero de ellos es la etiología. La etiología es la causa de la enfermedad. Entonces, la causa de la enfermedad puede ser de tipo intrínseca, por ejemplo, cuando la causa es genética, extrínseca, cuando la enfermedad está causada, por ejemplo, por un virus, una bacteria o una lesión mecánica, o multifactorial. Hay una gran cantidad de enfermedades que son multifactoriales, que son las enfermedades que ocurren cuando hay una causa de tipo intrínseca a la cual se le suma alguna causa extrínseca. Luego vamos a abordar el mecanismo fisiopatológico, o también denominado patogenia. Esto es muy importante, ¿sí? Y siempre que esto se sepa, vamos a hacer mucho hincapié en que sepan el mecanismo fisiopatológico, ya que, como dijimos, es el mecanismo en que se explica cómo está alterado un determinado mecanismo fisiológico. Y en la manera que sepamos este mecanismo fisiopatológico, vamos a poder entender o pensar cómo pueden actuar los diferentes fármacos en el tratamiento de esa enfermedad. Vamos a tratar de estudiar y entender las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas incluyen los signos y síntomas que caracterizan una determinada enfermedad. ¿Es lo mismo un signo que un síntoma? Bueno, no es lo mismo. Un signo clínico es cualquier manifestación consecuente a una determinada enfermedad y que se hace evidente en el paciente. Por lo general es lo que observa el médico cuando realiza el examen físico del paciente. Entonces, un ejemplo de un signo es la fiebre. Uno puede medir la fiebre de una persona. También todo lo que se observa, es decir, un signo es un eritema, un signo es un edema, un signo es la aparición de una erupción. En cambio, los síntomas se definen como lo que refiere el enfermo de acuerdo a su percepción. O sea, por lo general, el enfermo reconoce o siente algo anómalo que está causado por
un proceso patológico. Pero todos los síntomas siempre son subjetivos. ¿Por qué? Porque es lo que describe el paciente. El síntoma altamente prevalente, porque se da en la mayoría de las enfermedades, es el dolor. Y como tal, entonces, el dolor por lo general no se puede medir. Hay y han desarrollado algunas técnicas y algunas escalas para poder medir el dolor, pero siempre vamos a estar sometidos a la subjetividad del paciente. Otro ejemplo de un síntoma es un mareo. Otro ejemplo son las náuseas. En la cursada vamos a hacer hincapié en que ustedes puedan entender el por qué aparece un determinado signo o síntoma, porque esto va a estar directamente relacionado con el mecanismo fisiopatológico que produce la enfermedad. Los factores de riesgo se definen como toda circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad. Con respecto a los factores de riesgo, hay los que llamamos no modificables, como son la edad, el sexo, la etnia, y los factores de riesgo que llamamos modificables, como por ejemplo la dieta, el ambiente, el estrés, el ser fumador. Es decir, los modificables son los que podemos anularlos o al menos disminuirlos. Los no modificables no se pueden modificar. Con respecto a los métodos de diagnóstico y también al tratamiento, vamos a hacer un abordaje mínimo. Los métodos de diagnóstico se definen como la aplicación de diferentes técnicas que generalmente utilizan diferentes instrumentos o diferentes tipos de aparatología. Estos han ido, digamos, en constante desarrollo porque va ligado al desarrollo de la tecnología. Los métodos de diagnóstico antes los hacía el médico tan solo con la semiología, es decir, el examen físico del paciente y la anamnesis del paciente. Hoy en día un médico tiene toda una batería de métodos de diagnóstico que al menos muchas veces, la mayoría de las veces, ayudan a ese diagnóstico clínico y otras veces realmente lo definen. Dentro de los métodos de diagnóstico están todos los parámetros que se pueden medir en los laboratorios de análisis clínicos, todos los aparatos que se utilizan en el diagnóstico por imágenes, todos los aparatos que se utilizan para medición de otros parámetros, como por ejemplo los esfigmomanómetros para medir la presión, un estetoscopio para auscultar, un otoscopio para poder ver y diagnosticar patologías del oído. Entonces, si bien lo vamos a abordar de una manera muy simple, sí vamos a hacer hincapié en el sentido en que muchos de los aparatos que se utilizan como métodos de diagnóstico son o forman parte de lo que se conocen como productos médicos, que ahora después les voy a dar la definición. Pero lo importante es que los productos médicos es una incumbencia de nuestra profesión, es decir, de los farmacéuticos. Con respecto al tratamiento, también vamos a hacer un abordaje bastante simple. Los tratamientos de las enfermedades pueden ser de tipo farmacológico, es decir, que utilizan un fármaco, y esto obviamente ustedes lo van a ver con muchísimo detalle en la materia de farmacología, y tratamientos que denominamos no farmacológicos, donde algunos de ellos hacen uso de estos productos médicos. Con respecto a la epidemiología, lo vamos a abordar en algunas de las enfermedades y es el tratamiento estadístico de muchas variables que pueden afectar al desarrollo de una enfermedad, como por ejemplo la población, el medio ambiente, la genética, la etnia. El pronóstico de una enfermedad también es un estudio estadístico que en este caso estudia la evolución de la enfermedad. Y por último, vamos a hacer hincapié
en la prevención. Y fíjense que está con letras mayúsculas. La prevención son todas las medidas orientadas a evitar la enfermedad en una persona. Entonces, la prevención es sumamente variable y va desde usar un profiláctico para evitar las enfermedades de transmisión sexual, también disminuir los diferentes factores de riesgo, realizar controles periódicos en la salud. En el caso de los fármacos, el ejemplo típico que tiene una acción preventiva son las vacunas. ¿Y por qué lo ponemos en letras mayúsculas? Bueno, por diferentes factores. En principio, porque si estamos previniendo que una persona se enferme. En algunos casos las enfermedades no tienen tratamientos o el pronóstico de la enfermedad, digamos, es letal, con lo cual no solamente estamos evitando que una persona se enferme, sino que en muchos casos estamos evitando que una persona se muera. Y después, la otra gran importancia que tiene utilizar la prevención en las enfermedades es desde el punto de vista económico. Toda política de salud que utiliza un Estado tiene que tener en cuenta el factor económico. Todo paciente que se enferma, que debe ser hospitalizado, que debe ser tratado farmacológicamente o no farmacológicamente, genera un gasto enorme en el sistema de salud. Entonces, si nosotros tenemos mucho gasto, va a ser poco eficiente. Entonces, además de lo humano, obviamente, que siempre es lo más importante, que una persona no se enferme o no se muera, está el tema económico en realizar una política de salud eficaz. Bueno, acá les puse la definición de producto médico que está dada en la disposición 2318 del año 2002 que emite ANMAT y donde lo define como producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza un medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en los seres humanos, pudiendo entre tanto ser auxiliado en su función por tales medios. Bueno, esta es una definición que para llegar a esta se fue modificando, pero fíjense, como yo les comentaba anteriormente, son todos los aparatos, equipamientos, sistemas que pueden ser utilizados para un tratamiento médico, para un tratamiento odontológico, para las medidas de laboratorio y que por lo tanto van a estar destinadas a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación, y lo importante de la definición es que no utiliza un medio farmacológico, es decir, lo diferencia de lo que sería un fármaco, para realizar su función principal. Sin embargo, puede ser auxiliado por un fármaco. Por esto lo pueden entender bien si damos un ejemplo. Por ejemplo, el DIU que se utiliza como, es un aparato que se utiliza para a la anticoncepción, es un producto médico. Su función es de tipo mecánica y en este caso sería para la prevención del desarrollo de un embarazo. Ahora bien, hoy en día hay DIUs que tienen fármacos asociados que ayudan a su función. Entonces sigue siendo un producto médico que utiliza la ayuda de un fármaco, pero no va a ser un fármaco. Bueno, lo que vamos a hacer durante la cursada es, vamos a ir tratando de, en cada enfermedad que tratemos y que haya algún producto médico, tanto por lo general en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, lo vamos a que les quede claro, digamos, que es un producto médico porque realmente es muy amplio.
un poco doy la definición y tratamos de que se aborde un poquitito el tema, ya que en la currícula actual de la carrera de farmacia no hay un abordaje importante, digamos, en el área de productos médicos y sin embargo es un área de incumbencia de nuestro título. Bueno, acá abajo tienen algunas imágenes. Entonces fíjense que un producto médico va desde una jeringa, una aguja, un aparato para medir la presión, un estetoscopio, todas las prótesis utilizadas en la traumatología, los aparatos para el diagnóstico como resonadores, etcétera, y todos los objetos utilizados como en este caso una piernera. Bueno, esto es muy mínimo. Lo vamos a ir tratando de completar a medida que surjan los ejemplos. Bueno, y ahora vamos a tratar de entender cómo se pasa de un estado fisiológico donde la característica es que hay homeostasis, ¿sí? Hay un equilibrio en el funcionamiento de los diferentes sistemas y por lo tanto del ser vivo en general, y a eso es lo que llamamos salud. ¿Cómo se pasa entonces de un sistema de salud a un proceso patológico donde la característica de toda patología es que hay una pérdida de la homeostasis de un determinado sistema o de varios sistemas que hacen que se desarrolle una enfermedad? Entonces, ¿qué es lo que hace que pasemos de un estado de salud a un estado de enfermedad? Bueno, por lo general hay un estímulo lesivo que puede tener un origen químico, puede ser un veneno, puede tener un origen físico, puede ser calor, un golpe, rayos, puede ser una bacteria, puede ser un virus, ¿sí? Hay diferentes estímulos lesivos que pueden actuar sobre un determinado sistema. Por lo general, los tejidos celulares reaccionan tratando de adaptarse, entonces ante un estímulo lesivo aparecen adaptaciones celulares y funcionales. Si ese estímulo lesivo sigue eh, afectando a ese sistema, ya las adaptaciones no ocurren o no son suficientes y aparecen las lesiones. Las lesiones, por lo general, son de tipo, en un principio, reversibles y luego pueden pasar a ser irreversibles. Todo esto ustedes lo van a ver bien en una de las clases que justamente se abordan este tema de lesiones y adaptaciones celulares, pero para que tengan una idea, el pasaje de un estado fisiológico a un estado patológico va a depender del tipo de estímulo lesivo, de la duración de ese estímulo y de la intensidad. Entonces, este pasaje puede ser tan abrupto como, por ejemplo, con un golpe en un accidente de tránsito, que hay una lesión en el cráneo y podemos pasar de un estado de salud a una enfermedad en un segundo, o esto puede ser sumamente lento y puede llevar años. Además de depender del estímulo lesivo, de su intensidad, de su duración, va a depender qué órgano afecte. Entonces, si seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de un golpe, si el órgano que se afecta es el cerebro, vamos a pasar rápidamente a un estado de enfermedad y a una enfermedad muy grave. Si lo que se nos lesionó es el hueso, bueno, nos llevará 2 meses poder que el hueso, digamos, sane, que la fractura se revierta, y otras veces, si el golpe es mínimo y a nivel de la piel, tan solo tendremos un hematoma, y otras veces, si el golpe es tan mínimo, ni siquiera habrá una lesión que va a ser apenas visible y totalmente reversible. Entonces también va a depender del tejido que se haya afectado. Si tratamos de incorporar los diferentes ítems que describimos previamente, en este pasaje de un estado de salud a un estado de enfermedad, los factores de riesgo son los que de alguna manera hacen que este pasaje pueda ser
más rápido, ¿sí? Eh, por eso siempre se intenta disminuir los factores de riesgo, por lo menos los modificables. Con respecto a todas las medidas de prevención, estarían inhibiendo el pasaje de un estado de salud a un estado de enfermedad. En el momento en que se instala la enfermedad, aparecen los signos y síntomas, que como dijimos previamente son característicos de una determinada enfermedad y pueden ser también muy característicos o a veces ser leves y prácticamente pasar desapercibidos. En el momento en que se instala la enfermedad en un paciente es donde empiezan a tener una importancia, eh, una gran importancia, los tratamientos que podían ser, como ya dijimos, farmacológicos, es decir, con fármacos o no farmacológicos.